social. Bueno, ahí escuchábamos parte de las notas del himno de la revolución. Y es oportuno hacer sonar este canto, ¿verdad? Lírico a la patria dominicana. Pues hoy es una fecha muy especial para todos los dominicanos. 28 de abril, una fecha en que se puso a prueba nuevamente el valor, el arrojo, la decisión de los dominicanos de luchar por su patria. Se conmemora hoy el 53 aniversario de la segunda intervención militar norteamericana al suelo patrio. La primera fue en el año 1916, que permaneció aquí por espacio de 8 años, estableció un gobierno, cambió asuntos importantes de nuestro ordenamiento jurídico y controló el país como a ello le dio su real voluntad. Pero la conmemoración de este aniversario toca muy de cerca a las presentes generaciones, José Miguel, porque fue precisamente la consecuencia que tuvo que afrontar el país después que el 24 de abril del año 1965 nos volvimos en una guerra interna donde un comando militar se levantó en contra del gobierno del triunvirato que había sucedido y había derribado al gobierno del profesor Juan Bosch en el año 1963, y este triunvirato desarrolló un gobierno de año y pico con una situación muy crítica para la República Dominicana. Además de los problemas serios en términos económicos, pues también la represión política. Finalmente, el 24 de abril, un grupo de militares que con arrojo decidió lanzarse a las calles y unirse al pueblo en demanda de la vuelta a la Constitución del año 1963, que propugnaba por la reposición de Juan Bosch en el poder. 4 días después, pues, luego de que el conflicto comenzó a expandirse entre dos bandos militares, las fuerzas regulares y el grupo de militares patriotas que se levantó en contra de el gobierno del triunvirato, pues ya este grupo junto con el pueblo estaba en una posición muy aventajada contra las fuerzas regulares, y entonces pues se produjo la llamada fatídica de que llegaran aquí los norteamericanos y vinieron con el pretexto de salvar vidas. Ahí el conflicto bélico cambió inmediatamente de estructura, de forma. Se convirtió en ser un conflicto interno entre dos grupos, entre dos bandos militares, en una guerra patria. Bandos militares y civiles. Correcto, una guerra patria. Porque ya constituyó la violación de la soberanía nacional por parte de un ejército extranjero. Y la revuelta de abril o la revolución, como se le denomina, últimamente se nombra la gesta patriótica, de abril de 1965. De abril de 1965. Tiene, digamos, más significación. Que la intervención se origina bajo el escudo y el pretexto, como tú decías, salvar vida, producto de que el 24 de abril, un grupo de militares constitucionalistas se levantaron en armas frente al estado de situación y de desconocimiento de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y la libertad pública ante aquel fatídico golpe de estado que le infringieron al gobierno, que a nuestro modo de ver más progresista y de mayor contenido social y honesto del pasado siglo. Una constitución liberal, probablemente una de las más liberales que ha tenido el país en toda la historia de las constituciones que hemos tenido en nuestro estado. Los constitucionalistas afirman que supera la de Moca de 1858, una de las muy que han sido las dos constituciones, y la del 2010 que tiende a reivindicar esa constitución del 63 del profesor Juan Bosch. Esa situación en la que el país se vio envuelto hace ya 53 años, nos referimos a la gesta histórica de abril, todavía hoy día seguimos sufriendo la consecuencia, producto, reiteramos, de haber malogrado el gobierno que
iniciaba el camino hacia que República Dominicana se convirtiera en una sociedad desarrollada, avanzada y fundamentada en el respeto a la ley, a la distribución de la riqueza y a gobernar para el interés colectivo y general, y garantizar la libertad. Y eso precisamente con el golpe de Estado se interrumpió y cambió, diríamos, un poco el curso de la historia. Y luego entonces ese acto fatídico es respaldado por la intervención militar norteamericana en un momento en que la República Dominicana éramos pocos habitantes y Norteamérica pues mandó 42.000 soldados una plantarse en el territorio nacional para combatir lo que ellos decían en ese momento, como lo dijo el presidente Lyndon Johnson, evitar que República Dominicana se convirtiera en otra Cuba, porque en esos años el cuco era el comunismo. Y con esas pretensiones pues ahogó esa invasión militar en sangre y en represión, esos anhelos de libertad del pueblo dominicano. Más sin embargo, aún con toda la ferocidad de esas fuerzas, los dominicanos sacaron valor y se logró que esas tropas salieran de aquí. Claro está, ya dejaron su impronta aquí, todo lo demás es historia. Lo interesante de este acontecimiento, José Miguel, es que aunque está a la vuelta de la esquina en términos históricos, porque apenas 50 años, es desconocido todavía por amplio segmento de la población, sobre todo los estudiantes. Es muy penoso los estudiantes que apenas pueden hablar de esto. Mira, han confluido probablemente muchos factores para que esto no se dé, probablemente todavía sectores muy influyentes viven y quizás esos sectores de alguna manera impiden. Esos sectores Pero conservadores. además, en la